Bien, jóvenes, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a continuar con las clases de Física 2 en este curso de verano. Y siguiendo siempre con el programa de la materia, vamos a ingresar ya a un capítulo 3, donde vamos a titular Temperatura y propagación de calor. Bueno, a manera de introducción, sabemos que el calor es un fenómeno físico el cual se manifiesta principalmente en los materiales, ¿no es cierto? Y también en algunos medios. Mediante el calor se puede transformar la materia. Y es por eso que es importante su estudio y también ver los aspectos importantes precisamente relacionados con el calor. Pero antes de hablar del calor, vamos a referirnos a medidas de temperatura. Si vamos a hablar de calor, obviamente tenemos que saber en qué vamos a medir este calor, ¿verdad? Y es precisamente de que vamos a ver como un primer punto medida de temperatura. Bien, para medir la temperatura existen 4 escalas bastante conocidas: la escala Kelvin, la Celsius, la Fahrenheit y la Rankine. Ahora, acá tomamos como referencia la escala Kelvin, ¿verdad? Donde vamos a tomar en cuenta 3 puntos importantes. El cero absoluto, cuando es en 0 grados. El punto de fusión del hielo, cuando llega a 273 grados Kelvin. Y el punto de ebullición del agua, la cual estará a 373 grados Kelvin. Ahora bien, ¿cuál es la relación que existe de Kelvin con la escala Celsius? Recuerden de que esta escala Celsius es la que utilizamos todos los días, ¿verdad? Precisamente para definir la medida de temperatura. En la escala Celsius, equivalente a 0 grados en Kelvin, se toma en cuenta menos 273. Vamos subiendo acá menos 200, menos 150, menos 100, etc. Llegamos a 0 y 0 grados Celsius es equivalente a 273 grados Kelvin. O sea, estaríamos en un punto de fusión del hielo. Vamos subiendo un poco más en la escala Celsius, 10, 20, 30, 80, 90, 100. Y cuando llegamos a 100 grados Celsius, llegamos también al punto de ebullición del agua, la cual es equivalente a 373 grados Kelvin, precisamente en esta escala. ¿Cuál es la relación existente de Kelvin con respecto a Fahrenheit? El cero absoluto de la Kelvin equivale a menos 460 grados en la escala Fahrenheit. Para el punto de fusión del hielo, en la escala Fahrenheit, es equivalente a 32 grados. Y para el punto de ebullición del agua es equivalente a 212 grados Fahrenheit. Por otro lado, si relacionamos el Kelvin con la escala Rankine, ¿no es cierto? Entonces, en la escala Rankine, 0 grados está relacionado también con 0 grados en Kelvin, ¿no? Además, hay que hacer nota, fíjense, cuando estas escalas de temperatura empiezan de 0, en este caso Kelvin y Rankine, también se define como temperaturas absolutas, ¿verdad? Vamos subiendo un poco más en la escala Rankine. 50, 100, digamos 200, 300, 400, y para 492 grados Rankine es equivalente a 273 grados Kelvin, donde se tiene el punto de fusión del hielo, o también equivalente a 0 grados en la escala Celsius. Vamos subiendo un poco más en la escala Rankine, 500, 550, 600, 650, 672 grados es equivalente a 373 grados en la escala Kelvin, o también lo cual llegaría a ser el punto de ebullición del agua, o equivalente también en la escala Celsius a 100 grados Celsius. Entonces, tal como ustedes podrán darse cuenta, esta es la relación de escalas que se tiene precisamente en estas 4 escalas, valga la redundancia,
más conocidas, ¿no? El Kelvin, Celsius, Fahrenheit y Rankine. Ahora bien, también se toman en cuenta ciertas expresiones matemáticas para relacionar precisamente, en este caso, Kelvin y Celsius. Es decir, por ejemplo, si acá tenemos una temperatura en grados Kelvin de 200 grados Kelvin, por ejemplo, equivalente en grados Celsius, ¿cuánto es? ¿No? O equivalente 200 grados Kelvin en Fahrenheit, ¿cuánto vale? ¿No? Y así sucesivamente, ¿no es cierto? También con escalas Rankine. Entonces es así que se define estas relaciones matemáticas donde si se tiene el dato de la temperatura en grados Kelvin, pues estamos 273 y vamos a conocer ya este dato en la escala Celsius. O también si tenemos un dato en la escala Celsius, lo sumamos 273 y vamos a tener ya la información de que la temperatura en grados Kelvin precisamente va a dar la suma de estos dos elementos. O también, por otro lado, si relacionamos la escala Celsius y Fahrenheit, ¿no? Se define esta formulita, ¿no? Temperatura en grados Celsius es igual a 5 novenos, temperatura en grados Fahrenheit, en paréntesis, menos 32. Es decir, por ejemplo, si conocemos un dato de la temperatura en grados Fahrenheit, ¿no es cierto? Por ejemplo, que sé yo, 50 grados Fahrenheit, entonces aplicamos esta formulita reemplazando 50 acá y haciendo esta operación y multiplicando por 5 novenos, ya vamos a saber su equivalente en grados Celsius. Ahora también podemos proceder en forma inversa, ¿no? Es decir, en este caso, teniendo el dato en grados Celsius, queremos saber en Fahrenheit. Entonces, para ello, utilizamos esta otra relación, ¿no es cierto? O sea, esta relación simplemente surge de despejar de esta expresión, temperatura en grados Fahrenheit. Despejando, llegamos a 9/5, temperatura en grados Celsius, más 32. En forma similar podemos proceder en este caso relacionando, por ejemplo, la escala Celsius con la escala Rankine, ¿no? Y una relación general en este caso que nos da a entender estas cuatro escalas precisamente es esta expresión, representada de esta manera. Temperatura en grados Celsius sobre 5 es igual a temperatura en grados Fahrenheit menos 32 sobre 9. Temperatura en grados Kelvin menos 273 dividido 5. Y temperatura en grados Rankine menos 492 dividido 9. Pero también hay que recalcar de que esta relación, ¿no es cierto?, se utiliza de dos en dos, ¿no es cierto? Por ejemplo, si tenemos una temperatura en grados Fahrenheit y queremos llevar a Kelvin, utilizamos estas dos relaciones nada más. Ahora, si queremos convertir una temperatura en grados Fahrenheit a Rankine, entonces utilizamos directamente esta expresión y esta expresión, ¿no es cierto?, para llegar a un determinado resultado. Bien, para aclarar estos conceptos, especialmente de convertir una cierta escala a otra, vamos a plantearnos el siguiente ejemplo. Les indico, en un día caluroso, la temperatura en la ciudad de Santa Cruz alcanza a 38 grados Celsius, ¿no? O centígrados, como ustedes quieran. Nos conocemos como centígrados, ¿verdad? Pero correctamente es el Celsius. Ahora, convertir nos indica 38 grados Celsius, ¿no es cierto?, a la escala Kelvin, o a grados Kelvin, a grados Fahrenheit y a grados Rankine. ¿Perdón? ¿No es cierto? ¿Cómo hacemos esta conversión? Más antes vamos a convertir a la escala Kelvin, 38 grados Celsius, ¿no? Es decir, aclarando acá en esta figura, ¿no es cierto?, 38 más o menos estaría, a ver, estamos en la escala Celsius, acá más o menos, ¿no? Acá estaría 38, ¿no es cierto? Ahora, este 38 grados Celsius, queremos saber su equivalente en Kelvin, su equivalente en Fahrenheit, y también queremos saber su equivalente, en este caso, en la escala Rankine. ¿No es cierto? A ver, haremos esta conversión más antes a grados Kelvin. Para ello, vamos a utilizar esta formulita, ¿no? Temperatura en grados Kelvin es igual a temperatura en grados Celsius más 273. El dato que tenemos es temperatura en grados Celsius. Entonces, inmediatamente reemplazamos 38, sumamos 273
y tenemos 311 grados Kelvin. O sea, 38 grados Kelvin, equivalente, perdón, Celsius, equivalente a Kelvin es 311. Si nos basamos en esta figura, 38 es equivalente también a decir 311 en la escala Kelvin. ¿Es cierto? Ahora bien, vamos a convertir 38 grados Celsius también a la escala Fahrenheit. Para ello vamos a utilizar esta formulita que también acá ya le hemos mostrado, ¿no es cierto? Esta formulita. Igual dijimos a 9/5 temperatura en grados Celsius más 32. Ahora, como el dato es temperatura en grados Celsius, acá está el 38, reemplazamos directamente, lo sumamos 32, y el resultado da, ustedes también pueden calcular, 100.4 grados Fahrenheit, ¿no? O sea, 38 grados Celsius en este caso es equivalente también, acá voy a representar, ¿no es cierto?, 100,4. 100,4 grados en este caso Fahrenheit. ¿De acuerdo? Y finalmente vamos a convertir 38 grados Celsius a grados Rankine. Pero para ello vamos a acudir a la relación general, acá está, acá lo tenemos todavía. Y tal como les decía, para esta relación general, ¿no es cierto?, vamos a escoger solamente dos expresiones. Esta es la relación general de temperaturas. ¿Sí? Entonces vamos a, en este caso, elegir temperatura en grados Celsius y también Rankine, ¿no? Acá está. Temperatura en grados Celsius sobre 5, ¿no es cierto? Esto es igual a esta expresión, ¿no? Temperatura en grados Rankine menos 492 dividido 9. Ahora bien, de esta expresión, nuestra incógnita es temperatura en grados Rankine. Despejamos, ¿no? Bueno, es simplemente matemáticas. 9 y vamos a multiplicar, va a ser 9/5, temperatura en grados Celsius. Y este negativo pasa al otro lado con el signo más. Esta es la relación. Como tenemos el dato de la temperatura en grados Celsius, lo que hacemos es directamente reemplazar. Realizamos esta operación. 9/5 por 38 más 492. Y el resultado es 560.4 grados Rankine. O sea, lo cual significa que 38 grados Celsius en este caso también va a ser equivalente a 560.4 grados Rankine. Entonces, como ustedes podrán darse cuenta, que existe precisamente una relación, ¿no es cierto?, de estas escalas de temperatura, acá tomando como referencia 38, ¿no? 38 también grados Celsius, equivalente a 311 grados Kelvin, equivalente a 100.4 grados Fahrenheit, pero también es equivalente a 560.4. ¿Sí? De esa forma, también pueden ir haciendo ejemplos relacionados en este caso con estas escalas de temperatura. ¿Está claro? Antes de pasar a la parte de dilatación, vamos a hacer un ejemplo más acerca de estas escalas de temperatura. A ver, voy a usar esta parte. Y nos planteamos un nuevo ejemplo. Bueno, me va a servir estas escalas de temperatura. Voy a continuar acá, ¿no? Entonces, acá coloco ejemplo. Bueno, coloco ejemplo. A ver, voy a plantear de la siguiente forma este ejemplo. Directamente acá indico inciso A. Hallar la temperatura, hallar indico la temperatura, hallar la temperatura, indico, a la que las escalas, indicaremos en este caso
Fahrenheit y Celsius. Bueno, Fahrenheit y Celsius. Fahrenheit y Celsius, indicamos, dan la misma lectura. Dan la misma lectura, ¿no? Por un lado. Inciso B, nos planteamos también un ejemplo similar. En forma similar decimos, en forma, indico, similar, o sea, también la temperatura, ¿no? En forma similar, indico las escalas Fahrenheit y Kelvin. Las escalas Fahrenheit y Kelvin. Bueno, Fahrenheit indicamos y Kelvin, ¿no? Bien, entonces queremos saber en este otro ejemplo, ¿no es cierto? Allá la temperatura nos indica a la que las escalas Fahrenheit y Celsius van a dar la misma lectura, es decir, en este caso la escala Fahrenheit y la escala en este caso Celsius. Acá la relación que van, ustedes podrán notar, ¿no es cierto?, entre estas dos escalas, Celsius y Fahrenheit, obviamente acá va a haber un punto o una lectura, digamos así, donde van a coincidir ambos números, por decir, ¿no? ¿Y en qué número coinciden estas dos escalas, Celsius y Fahrenheit? ¿No? Y en forma similar queremos proceder en este caso para las escalas Fahrenheit y también Kelvin. A ver, y vamos viendo entonces el primer caso. Esta parte lo voy a usar para hallar esta lectura, ¿no? Bueno, inicialmente respondiendo al inciso A, bueno, antes solución propios, ¿no? Para hacer en forma siempre ordenada. Bueno, solución. Ahora sí, respondiendo al inciso, en este caso A. Y vamos a acudir a una formulita ya mostrada, ¿no es cierto?, entre las escalas Celsius y Fahrenheit, donde la temperatura en grados Celsius habíamos indicado es igual, dijimos, a 5/9, dijimos a 5/9, ¿no es cierto? Temperatura, en este caso, en grados Fahrenheit, menos el 32. Estas son las formulitas que la conocemos en esta relación de temperaturas. Ahora, ¿pero qué nos indica en la pregunta? Fíjense. Allá la temperatura nos dice a la que las escalas Fahrenheit y Celsius dan la misma lectura. ¿Qué significa eso? De que estas temperaturas, fíjense, en grados Celsius y Fahrenheit, van a ser las mismas, ¿no? Entonces, definimos de que, pero la temperatura en grados Celsius es igual a la temperatura en grados Fahrenheit, lo cual significa que va a ser igual a una temperatura común, ¿no? Entonces, por lo tanto, en vez de temperatura en grados Celsius, reemplazo simplemente por la temperatura T. En el lado derecho, 5/9 multiplicado también por la temperatura T menos, en este caso, el 32. ¿No es cierto? Entonces, esta expresión ya podemos despejar esta temperatura T. Ustedes notarán que solamente va a ser matemáticas. Acá vamos a tener el 9T, ¿no es cierto? Esto va a ser igual. 5 multiplicando por T va a ser 5T nada más, ¿verdad? Y vamos a tener el 5 multiplicado por 32, ¿no? Y esa expresión da, ustedes están en juego y operando, ¿no? ¿Están de acuerdo si coloco 160? ¿Sí? 62 por 5. Sí, ¿verdad? Ahora, si 5T lo tenemos al lado
izquierdo vamos a tener 9t menos el 5t, ¿no es cierto? Y esto es igual a menos 160. Ahora esa relación de 9 menos 5, sabemos que es 4t, ¿no es cierto? Esto es igual a menos 160. Entonces acá ya se puede despejar esta temperatura T, ¿no? Y va a ser equivalente a menos 160 dividido entre 4, ¿verdad? En otras palabras, esta temperatura va a ser igual a ¿qué? 160 dividiendo entre 4 es 40, ¿verdad? Estamos hablando de 40 grados en este caso. ¿No es cierto? De 40 grados. Eso quiere decir de que estas temperaturas en las escalas Celsius y Fahrenheit, ¿no es cierto?, van a dar la misma lectura cuando, por ejemplo, nos indica acá menos 40, ¿verdad? En la escala Celsius vamos bajando de 0, menos 10, menos 20, menos 30, menos 40, más o menos va a estar por acá. Aquí está el menos 40, ¿verdad? Y también equivalente en este caso a la escala Fahrenheit, menos 40 también va a ser equivalente, bueno, acá, ¿no es cierto?, también a menos 40 en la escala precisamente Fahrenheit. O sea que en este punto se va a tener la misma lectura entre Celsius y Fahrenheit. ¿Se entiende, verdad? Bien, respondiendo al inciso B, esta vez nos pide que realicemos el mismo análisis, pero tomando en cuenta las escalas Fahrenheit y Kelvin, ¿no? Entonces, para ello vamos a acudir a una fórmula. Decimos, a ver, de la relación general, ¿no? Decimos de la relación general. O sea, la relación que se ha mostrado, ¿no es cierto? Esa relación, bueno, algo extensa, donde estaban las 4 escalas. De ahí vamos a elegir solamente 2. Entonces, en esta elección va a estar temperatura en grados Fahrenheit, menos el 32, ¿no es cierto? Pero dividido en este caso entre 9, ¿no? Dividido entre 9. A la vez va a ser igual, indicamos a temperatura en grados Kelvin, menos 273, dividido en este caso entre 5, ¿verdad? ¿No es cierto? Entonces, una vez que hemos extraído estos 2 elementos de la relación general de temperaturas, como queremos saber la misma lectura, ¿no es cierto?, entre estas 2 escalas, pero indicamos de que la temperatura en grados Fahrenheit va a ser igual a la temperatura en grados Kelvin, ¿no es cierto? Y esto va a ser igual a la misma temperatura T, ¿no? Entonces, lo cual quiere decir de que en vez de esta temperatura en grados Fahrenheit, simplemente escribo la T, menos, en este caso, el 32, ¿no es cierto?, dividido en 9. Esto a la vez va a ser igual a temperatura T menos 273, dividido en este caso entre 5. Este es 9, ¿no? 9. Bien, como se notarán directamente, de acá en adelante va a ser más que todo matemáticas, ¿no? Y despejar esta temperatura T. A ver, ¿cuánto sale esa temperatura T? Ustedes también pueden ir despejando, ¿no? Esta parte borraré. Es más que todo ya matemáticas nada más. ¿Verdad? Por lo tanto, haciendo esta operación, 5 multiplico con estos dos términos, vamos a tener el 5t
62 por 5, dijimos 160, ¿verdad? ¿No es cierto? Menos 160. De igual manera, vamos a multiplicar por 9 estos elementos de temperatura y 273, ¿no es cierto? Entonces acá vamos a tener el 9T menos 273 multiplicado en 9. Esto es igual a 2457. Ustedes también pueden ir multiplicando, ¿no? Ahora bien, ¿cómo despejamos T en este caso? Fíjense, al despejar el T, ¿no es cierto? Acá tengo el 9T, este 5T lo traigo al lado derecho con negativo, ¿no? 5T. Este término lo paso al lado izquierdo con positivo 2457 o 2457 menos el 160. ¿De acuerdo? Esta diferencia, 2457 menos el 160, da 2297. ¿Sí? Y acá la relación 9 menos 5, sabemos que es 4. Estamos hablando de 4T. ¿No es cierto? Entonces, de acá ya podemos despejar precisamente esta temperatura T, y va a ser igual a 2297 dividido entre 4. ¿No? Entonces, de esta forma podemos hallar este valor, el cual es equivalente a 574.2 grados. O sea que entre las escalas, en este caso Fahrenheit y Kelvin, ¿no es cierto?, van a dar la misma lectura, precisamente en 574, en este caso por 2. ¿Están de acuerdo? Entonces, de esa manera vamos utilizando escalas de temperatura, ¿no? Las cuales son importantes principalmente para medir luego el calor. Bien, ahora sí, ingresamos ya a la parte de dilatación, donde, como ustedes podrán imaginarse, hablando o refiriéndonos a materiales, ¿no es cierto?, ante un aumento de temperatura se produce una dilatación precisamente del material, ¿no? Es decir, va creciendo, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una varilla, ¿no es cierto?, y aumentamos de temperatura, ¿qué pasa con la varilla? Supongamos de un determinado material. Entonces sabemos que el calor en este caso hace que vaya creciendo o vaya aumentando sus moléculas, ¿no?, dentro del mismo material, ¿no es cierto? Entonces, así de que vamos a ver este primer tipo de dilatación, inciso A, diremos dilatación lineal. Dilatación, indico, lineal. Bien, pues venimos a dilatación lineal. Vamos a basarnos en en dos figuras más bien, asumiendo que acá se tiene, por ejemplo, una varilla, bueno, algo así, ¿no es cierto?, de un determinado material. Inicialmente está a una temperatura, vamos a indicar T sub 0, o una temperatura inicial. Y la longitud de esta varilla a esta temperatura, vamos a tomar en cuenta que es, por ejemplo, L sub 0. ¿No es cierto? Ahora, vamos a incrementar la temperatura de esta varilla, ¿no es cierto?, y lo dibujo en una otra posición, bueno, algo así más o menos, bueno, de esta forma, ¿no es cierto?, el cual, donde más bien se va a producir un aumento en su longitud, ¿no? Entonces, esta es la varilla ya, pero a una temperatura, en este caso indico temperatura T final, donde
notamos que la nueva longitud, ahora desde este punto hasta acá, ¿no es cierto?, va a ser una longitud, indico, longitud L, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con esta diferencia? Fíjense, esta diferencia también se la puede representar, ¿no es cierto?, o sea, el crecimiento que ha tenido esta distancia como un delta de L. ¿Sí? Ahora, en base a ello, fíjense, podemos ir representando de que el delta de L, o sea, el incremento de la longitud, va a ser igual a ¿qué? Va a ser nada más que a la longitud final que tiene la varilla, menos la longitud inicial que tenía más antes. También en forma experimental, el delta L, o sea, el incremento de la longitud, se hace notar en este caso como alfa L sub 0 multiplicado por el delta T. ¿No es cierto? ¿A qué significa este alfa? Donde indicamos de que el alfa es el coeficiente de dilatación lineal. ¿No es cierto? Aquí indicamos entonces es el coeficiente, decimos, de dilatación, indicamos lineal. ¿Verdad? L sub 0 sabemos que es la longitud inicial, ¿no es cierto? Y el delta T no es nada más que el incremento de temperatura, ¿no? Hablamos de incremento, en este caso de temperatura, ¿no es cierto? Decimos de temperatura, ¿verdad? Ahora, también hay que hacer notar de que este alfa depende mucho de los materiales. Por ejemplo, se ha experimentado con el acero, con el cobre, con el zinc, con el vidrio, etc. Y estos valores de alfa ya están tabulados, ¿no? Ustedes van a ver en los libros de física relacionados con este tema, de que hay valores ya para este alfa. Les repito, para el cobre, para aluminio, para plata, para oro, etc. Esta definición de este alfa. ¿No es cierto? A ver, para ir aclarando este concepto de dilatación lineal, vamos a analizar el siguiente ejemplo, donde indicamos. A ver, entonces, acá coloco ejemplo. Coloco ejemplo. Bueno, voy a realizar el enunciado, a ver, de la siguiente forma. Bueno, a ver, indicando lo siguiente. Un alambre de cobre, decimos, un alambre de cobre, acá estoy especificando el material, ¿no? De longitud 80 metros, de longitud indico 80 metros, ¿no es cierto? Está a la temperatura, decimos, está a la temperatura de 20 grados Celsius. Ahora bien, si su temperatura, punto seguido colocó, si su temperatura aumenta, decimos, aumenta a ver cuánto. Ya. Aumenta a 150 grados Celsius. Hablamos siempre en esta escala. La pregunta es, calcular la longitud que aumentó. Calcular, indicamos la longitud que aumentó, ¿no? O sea, que qué longitud se ha incrementado. En otras palabras, nos pide que haríamos el delta L. ¿De acuerdo? Bien, ahora haciendo la solución para este problema,
¿no es cierto? Vamos a indicar lo siguiente. Vamos a utilizar la formulita que se ha mostrado, ¿no es cierto? Antes acá, con el fin de que la solución siempre esté entendible, voy a dibujar a esta varilla, o este alambre, como ustedes quieran, precisamente en las dos temperaturas, ¿no? Es decir, una temperatura inicial y una temperatura, en este caso indicamos, final. Esto es un alambre de cobre, ¿no? Bueno, para que se entienda, lo estoy dibujando de esta manera, donde en este caso está una temperatura T sub 0, acá está una temperatura T, ¿no? Por otro lado, la longitud inicial que tiene es desde acá hasta acá, ¿no es cierto? Es decir, esta longitud inicial nos indica que es de, acá está el dato, ¿no es cierto? Nos indica que es de 80 metros. ¿Sí? Ahora, una vez que se incrementa el calor, ¿no es cierto? Entonces, esta varilla o este alambre va a tener una nueva longitud. Hablamos de longitud L. ¿Verdad? Ahora, si ha crecido, en este caso, hasta esta longitud L, ustedes notarán de que también esta distancia que aumentó, ¿no es cierto?, va a estar representada desde acá hasta acá, ¿verdad? Y va a ser directamente el delta L. Y esta delta L precisamente queremos calcular, ¿no? Pero además, otro dato que vamos a necesitar en este caso va a ser, buscamos de tablas, ¿no es cierto?, el coeficiente de dilatación lineal, en este caso del cobre, ¿no? Ustedes saben de que el cobre se lo simboliza con Cu, ¿no es cierto? Y este valor, les repito, hallado en tablas, no es nada más que 16 por 10 elevado a la menos 6, 1 sobre grado Celsius. Por si acaso este dato, fíjense, es extraído de tablas, ¿sí? Les repito, estos valores ya están tabulados, ¿no? Hay para el cobre, para el zinc, para el hierro, para el oro, etc. Para varios materiales, ¿no es cierto? Pero para el cobre se lo define con 16 por 10 a la menos 6, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué es lo primero que vamos a calcular en este problema? Vamos a calcular, fíjense, la longitud L, esta longitud final a la cual llega, ¿no es cierto? Entonces decimos, hallando, diremos, longitud, indicaremos longitud en este caso L, ¿sí? Y esa longitud L vamos a hallar con la formulita que ya se ha mostrado. Esto es igual a L sub 0, o sea, longitud inicial, ¿no es cierto?, a 1 más el coeficiente de dilatación lineal multiplicado en este caso por el delta de T. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿a qué es igual el delta de T? O sea, el incremento de temperatura. Bueno, el delta de T podemos representar de la siguiente forma. Antes decimos, pero indicamos. El delta de T es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial, ¿no es cierto? Por lo tanto, el delta de T va a ser igual a la temperatura, en este caso, final. La temperatura final, fíjense, tomando en cuenta del enunciado, directamente 150, ¿verdad? 150 grados Celsius. Menos nos dice la temperatura inicial, también extraído, en este caso del enunciado, nos indica que es 20 grados, también en Celsius. Haciendo esa diferencia, sabemos que es 130 grados Celsius. Por lo tanto, ya conocemos en este caso el alfa. Perdón, delta T. Y el alfa también es un dato. Este alfa es el que corresponde al cobre. Y L sub 0 es un dato conocido, ¿no? Nos indica que la longitud del alambre, en este caso inicial, precisamente es 80
en metros. ¿No es cierto? Entonces, por lo tanto, vamos a proceder a este análisis, ¿no es cierto?, donde indicamos lo siguiente. A ver, reemplazamos datos, ¿no? Por tanto, diremos, ¿no es cierto? Vamos a, en este caso, tomar en cuenta L, o sea, longitud, ¿no? L sub 0, pero L sub 0 es 80 metros, ¿verdad? En paréntesis, 1 más el alfa, pero ese alfa es del cobre, ya hemos indicado, en este caso 16 por 10 elevado a la menos 6, 1 sobre grado Celsius, ¿no es cierto? Pero a la vez, en este caso, multiplicado por el incremento de temperatura. Ese incremento de temperatura es 130, en este caso, grados también Celsius, ¿verdad? Entonces, podemos simplificar grados Celsius con grados Celsius. Y de esta manera vamos a hallar esta nueva longitud, esta nueva longitud de la varilla. Hacemos operaciones, a ver si hacemos operaciones entonces. Y este valor da, ustedes también pueden calcular, 80, ¿no es cierto? 1616,64. Estamos hablando en metros. Esta es la nueva longitud de la varilla. Ahora, teniendo este dato de la longitud de la varilla, ya podemos calcular el incremento, ¿no? Decimos entonces, por tanto, fíjense, el delta L, ¿qué es el delta L? Simplemente va a ser igual a la longitud final menos la longitud, en este caso inicial. Por lo tanto, el delta L, como conocemos estos datos, L ya lo hemos calculado, estamos hablando de 80, ¿verdad? 1664 metros, pero menos la L sub 0, y esa L sub 0 es 80, también en metros. Por lo tanto, delta L, ¿a qué va a ser igual? Así esa diferencia va a ser directamente igual a 0,1664 metros, ¿no? Y para entender mucho mejor, transformando a centímetros es equivalente a decir 16,64 centímetros. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, 16,64 centímetros va a ser este incremento, ¿no es cierto?, de la varilla en este caso. ¿Está entendido, verdad? ¿O existe alguna duda? ¿Está claro? Bien, jóvenes, vamos a hacer un breve descanso de unos 20 minutos. Se van a conectar al mismo enlace. Y luego vamos a ver los otros tipos de dilatación. ¿Sí? Un descanso, jóvenes, y volvemos dentro de 20 minutos.